Le quitan la vida a Rob Reiner y su esposa su propio hijo. El hijo de Rob Reiner fue arrestado. El famoso cineasta y su esposa fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles. 2 días después de que el director de Hollywood, Rob Reiner, We were supposed to make a list of all the things we wanted to do in our lives before we Kick the bucket. Cutesy. We speak each other's unspoken language. What? Fluently. Oh, hit me across the face. Oh, I didn't mean... You hit me! You hit me! I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. You! What? You! What? Private Santiago is dead, and that is a tragedy. But he... Reiner es un director que logró algo muy difícil en Hollywood, conquistar distintos géneros. El hijo del cineasta Rob Reiner será acusado de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres. Arrestado tras matar a sus padres, así fue detenido el hijo del cineasta Rob Reiner. Tras asesinar a sus padres, Nick Reiner no huyó de inmediato ni intentó ocultarse. El 14 de diciembre, Hollywood se despertó con una noticia que, la verdad, heló la sangre. Sí, una de esas que parecen sacadas de un guión de cine negro, de los que nadie se atrevería a producir. Totalmente. El director Rob Reiner y su esposa, la productora Michelle Singer Reiner, una de las parejas más queridas, más respetadas de la industria. Y de las más estables. Fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles. Pero el giro más devastador llegó horas después. El principal sospechoso, detenido y acusado del doble crimen, es su propio hijo, Nick Reiner. Hoy, con los informes policiales que han salido, las primeras comparecencias y sobre todo las declaraciones de gente cercana, vamos a intentar reconstruir no solo los hechos, sino el complejo rompecabezas que hay detrás. Claro. Queremos entender cómo una historia de éxito, de talento, pudo acabar en una tragedia así. Es que la historia va mucho más allá de un crimen mediático. Las fuentes que tenemos delante nos dibujan un drama sobre el peso de un legado familiar abrumador, la lucha contra la adicción, la salud mental. Y las dinámicas ocultas en una familia que, desde fuera, parecía tenerlo todo. Exacto. Nuestro objetivo aquí es separar los hechos confirmados, lo que sabemos por estos documentos, de las especulaciones iniciales para intentar entender qué ha pasado. De acuerdo. Pues empecemos por el principio, por la cronología. ¿Cómo se descubre todo el domingo 14 de diciembre? Pues todo arranca por la tarde, sobre las 3. La hija de la pareja, Romy, que fíjate, vive justo al otro lado de la calle. Qué casualidad más terrible. Sí, va a casa de sus padres a visitarlos y es ella quien se encuentra con la escena. Los informes policiales dicen que Romy, en estado de shock, sale de la casa y le pide a una amiga que se alojaba con ella que llame a emergencias. Es una reacción muy humana, ¿no? La de no poder ni marcar el número. Totalmente. Y los primeros en llegar que se encuentran. Los informes iniciales de bomberos y policía confirman 2 fallecidos. Medios como TMZ o CBS News, citando fuentes policiales, son muy gráficos. ¿Gráficos en qué sentido? Hablan de múltiples heridas de arma blanca, incluso de degollamiento. O sea, la escena era extremadamente violenta. Y lo que a mí me parece increíble es la rapidez con la que la investigación se centra en una sola persona. ¿Cómo es posible que en cuestión de horas tuvieran un sospechoso tan claro? Pues por 2 datos clave. 2 datos que la propia familia les da a los detectives en ese mismo momento. Ajá. El primero, el hijo, Nick Reiner, de 32 años, vivía en una casa de invitados dentro de la misma propiedad, pero no estaba allí, había desaparecido. Vale. Y el segundo, y más importante, les hablan de su largo historial de abuso de drogas y, de forma crucial, de que había tenido una fuerte discusión con sus padres la noche anterior. ¿Con esos elementos? Con esos elementos, Nick se convierte inmediatamente en la persona de mayor interés, claro. Entonces la familia lo señala, él ha desaparecido. ¿Costó mucho encontrarlo? Sorprendentemente no. Lo localizaron esa misma noche en la zona de Exposition Park, cerca del campus de la Universidad del Sur de California. ¿Y si no pone resistencia, no? Nada. Según el subjefe de policía, Alan Hamilton, no opuso ninguna resistencia. Es como si la lucha, al menos en ese momento, ya hubiera terminado.
En cuestión de horas, la tragedia tenía un presunto culpable de la propia familia. O sea que, con Nick ya detenido, la maquinaria judicial se pone en marcha de inmediato. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Se le acusa formalmente de 2 cargos de homicidio calificado. Y aquí la terminología legal es importante. A ver. Los cargos incluyen lo que se conocen como agravantes especiales, el presunto uso de un cuchillo en el crimen y la multiplicidad de víctimas. Y ese matiz, circunstancias especiales, ¿qué implica exactamente en el sistema de California? Implica que es la categoría legal más grave. No es solo un doble homicidio. Es una clasificación que abre la puerta a las sentencias más severas del Estado. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿O la pena de muerte? Como ya se ha mencionado, la pena de muerte es la máxima gravedad posible. La Fiscalía ha dicho que aún no ha decidido si solicitará la pena capital y que para ello tendrá en cuenta, y esto es muy significativo, las opiniones y deseos de la familia. Qué situación tan terrible para la familia. Tener que opinar sobre la posible ejecución de un hijo y hermano acusado de matar a sus padres. Una decisión imposible. Además, hay que recordar que en California existe una moratoria sobre las ejecuciones desde 2019, lo que añade otra capa de complejidad legal a todo. Hemos visto imágenes de su primera comparecencia ante el juez. Fue muy breve. Sí, los informes describen a un Nick Reiner tranquilo, que solo habló para renunciar a su derecho a una lectura de cargos rápido. Y se queda en prisión sin fianza. Sin fianza, exacto. La siguiente vista la fijaron para el 7 de enero de 2026. Y fíjate en un detalle curioso. Se prohibió a los medios grabarlo o fotografiarlo directamente en la sala. Eso ya indica por dónde puede ir la estrategia de la defensa. Exacto. Y su abogado, Alan Jackson, ya ha empezado a mover ficha. Ha hablado de tragedia devastadora y de la existencia de cuestiones muy complejas y serias. Suena a que la defensa tiene una línea muy clara. Sin duda. Sin duda va a ser la piedra angular de su estrategia, porque la Fiscalía tiene una escena del crimen, un arma, un sospechoso con un posible motivo. La única forma de contrarrestar eso es pintar un cuadro completo de quién es Nick Reiner mucho antes de esa noche. Argumentar que no estaba en plenas facultades. Quieren argumentar eso, que sus acciones no fueron las de una persona en pleno uso de sus facultades, sino el resultado de una larguísima batalla con la enfermedad mental y la adicción. Esto nos obliga a profundizar en esa historia. Porque para entender esta tragedia hay que entender la historia de Nick, que irónicamente él mismo había hecho pública. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más dolorosa y compleja. La lucha de Nick contra la adicción no era un secreto. No. Empezó en la adolescencia y fue tan grave que le llevó a vivir en la calle varias ocasiones. Pero lo más relevante es que esta batalla personal se convirtió en un proyecto artístico familiar. ¿Te refieres a la película de 2015, Being Charlie? Exacto. Nick coescribió el guión y su padre, Rob Reiner, la dirigió. La película está basada en las experiencias de Nick entrando y saliendo de centros de rehabilitación. O sea, no es solo una película. No, es un intento público de terapia familiar. Es un padre intentando entender a su hijo y un hijo intentando explicar su dolor usando el cine como vehículo. Hay una cita de Rob Reiner, de esa época que ahora mismo es escalofriante. Dijo que Being Charlie era lo más personal que he hecho nunca. Y ahí está la clave. El verdadero drama aquí es la desconexión total entre el final esperanzador que intentaron crear en la ficción y la realidad violenta que se estaba gestando en la vida real. El arte no pudo con la realidad. El arte no pudo contener la tragedia. De hecho, visto ahora, parece un terrible presagio de que la historia no iba a tener un final feliz. Porque los documentos de estos días revelan que esa realidad era mucho más oscura de lo que la película dejaba entrever. ¿Mucho más? Un amigo de la familia ha declarado a The New York Post algo muy contundente. No es la primera vez que su hijo es violento. Menciona un incidente previo de hace años. Y también se habla de resentimiento. Sí, una fuente de Page Six sugiere un posible resentimiento de Nick hacia el éxito monumental de su padre y también de su abuelo, el legendario Carl Reiner. La fuente especula que Nick se odiaba a sí mismo por no ser tan talentoso como ellos. Es el peso de un legado que, en lugar de inspirar, puede aplastar. Espera un momento. He leído en las fuentes que el propio Nick admitió públicamente parte de este comportamiento violento, en un podcast. Sí, es increíblemente revelador.
En una entrevista de 2018 en un podcast admitió haber destrozado la casa de huéspedes de sus padres bajo los efectos de estimulantes. ¿Pero qué dijo exactamente? Su relato es muy gráfico, dice. Me puse como un loco con estimulantes, creo que era cocaína y algo más, estuve despierto durante días y empecé a pegarle algunas cosas en mi casa de huéspedes. Es casi una confesión pública de la volatilidad que existía en esa casa. Y sabiendo todo esto, la reacción de su hermana Romy el día del crimen, bueno, cobra todo el sentido. Es el dato más demoledor de todos, según TMZ. Cuando su hermana Romy encontró la escena, su primera reacción fue señalar a Nick. No como una posibilidad. No, avisando a la policía de que era peligroso. Su propia hermana. Eso lo cambia todo. No hay especulación que valga cuando la primera persona en la escena, su familiar más cercano, ya sabe quién ha podido ser. Exacto. Una excompañera de clase de Nick, citada por el Post, dijo que al enterarse de la noticia supo instantáneamente que él era el responsable. Todo esto dibuja un cuadro de una situación familiar que, a pesar de los esfuerzos públicos por abordarla, era extremadamente frágil y peligrosa. Mientras esta tragedia íntima se desarrollaba, la reacción pública fue, como era de esperar, masiva. La familia emitió un comunicado pidiendo privacidad, pero la conmoción en Hollywood fue visible, palpable. Y las reacciones son un termómetro perfecto del impacto que tenían los Rayner. Ver a Billy y Crystal, por ejemplo, llorando cerca de la casa es muy potente. Claro, para él no es solo una noticia. Rob Reiner dirigió Cuando Harry encontró a Sally, una película que definió la carrera de Crystal y todo un género. Por supuesto. Para él, esta tragedia es la pérdida de un colaborador y un amigo que marcó su vida profesional. Y lo mismo con gente como Ben Stiller, que lo describió como una persona amable y muy, muy divertida. John Cusack, Elijah Wood. Las reacciones nos recuerdan el legado que se ha perdido. Y ese legado no era solo cinematográfico. Rob Reiner era un activista político muy conocido y muy vocal. Muchísimo. Y eso se ve en las reacciones políticas. El gobernador de California, Gavin Newsom, lo llamó un genio de gran corazón. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, destacó su activismo social. Eran figuras clave del ala progresista de Hollywood. Quizás la declaración más personal y emotiva fue la de Michelle Obama. Fue increíble, ¿sí? Apareció en el programa de Jimmy Kimmel y reveló que ella y Barack Obama tenían planeado cenar con los Rayner la misma noche en que fueron asesinados. La misma noche. La misma noche. Y sus palabras fueron una defensa apasionada de su amigo. Rob y Michelle Rayner son de las personas más decentes y valientes que uno podría conocer. No están trastornados ni son locos, siempre han sido personas apasionadas. Es un tributo muy personal que busca proteger su memoria. Y en el otro extremo absoluto del espectro político, y de una forma que ha generado muchísima polémica, está la reacción del expresidente Donald Trump. Sí, las fuentes informan de que Trump, desde la oficina oval, repitió una afirmación que ya había hecho en el pasado, calificando a Rob Reiner de una persona trastornada y muy mala para nuestro país. Unos comentarios justo después de su muerte. Que generaron una condena casi unánime, incluso por parte de algunos republicanos. Demuestra que la polarización política no se detiene ni ante una tragedia personal de esta magnitud. En medio de tanto ruido es fundamental recordar a las víctimas por lo que fueron en vida. Hablemos de ese legado. La carrera de Rob Reiner es sencillamente una parte fundamental de la historia del cine de las últimas décadas. Es que su trayectoria es asombrosa. Empezó como actor, ganando 2 premios Emmy por su papel de Meathead en la mítica serie All in the Family. Era el yerno progre que se enfrentaba al suegro conservador, un icono televisivo. Totalmente. Antes de ser director ya era un ícono. Pero su consagración llegó detrás de la cámara. La lista de películas es icónica. Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Misery, Algunos hombres buenos. Son películas que han definido géneros y que han marcado a generaciones. Y no podemos olvidar a Michelle Singer Rayner. Claro. Era actriz, fotógrafa y productora. Se conocieron precisamente en el rodaje de Cuando Harry encontró a Sally y se casaron en 1989. Formaban un equipo sólido. Tuvieron 3 hijos, Jake, Nick y Romy. Sí. Y Michelle tenía su propia productora, su agencia de fotografía. Vamos, que eran una institución en Hollywood. Una pareja que había durado décadas en una industria donde eso es una rareza. Cuando se asienta el polvo de la noticia inicial, lo que queda es una historia de una complejidad abrumadora. Totalmente.
Porque más allá de la crónica de sucesos, este caso expone la frágil línea que puede existir entre el amor familiar, la enfermedad mental y la adicción. Y lo hace de la forma más brutal. De la forma más brutal posible, demostrando que ni la fama, ni el dinero, ni el privilegio pueden ser un escudo contra estas fuerzas tan destructivas. Es una tragedia griega en pleno Beverly Hills. Exacto. Y nos deja con una pregunta final, casi una paradoja. La película Being Charlie fue un intento explícito de un padre y un hijo de usar el arte para sanar, para comprenderse, para tender un puente sobre el abismo de la adicción. Sí. Ahora esa misma película se ha convertido, trágicamente, en el prólogo de una masacre. Y esto nos deja con una reflexión inquietante. ¿Hasta qué punto el arte puede imitar a la vida para intentar salvarla? Y cuando la vida, en su forma más cruda, termina por desbordar y aniquilar cualquier intento de ficción. ¿Qué pasó con el deceso de Rob Reiner y su esposa? ¿De qué acusan al hijo y cómo habrían sido culpable del descenso? 2 días después de que el director de Hollywood Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner fueran encontrados descensos en su casa, su hijo adulto, Nick Reiner, fue acusado del descensos en primer grado de sus padres. Muchos aspectos del caso aún son desconocidos, ya que las autoridades mantienen los detalles en secreto debido a que la investigación está en curso. Sin embargo, el descenso de estas 2 figuras destacadas de Hollywood ha conmocionado a la industria del entretenimiento, mientras colegas, amigos y admiradores rinden homenaje a su legado. Esto es lo que se sabe. Nick Reiner comparece brevemente ante un juez y enfrenta cargos por el descenso calificado. Reiner compareció brevemente este miércoles ante un juez en Los Ángeles y fue ordenado a permanecer detenido sin derecho a fianza a la espera de la lectura formal de los cargos, programada para el 7 de enero de 2026, según informó la Fiscalía. Durante la audiencia, Reiner, de 32 años, permaneció sentado y tranquilo y solo habló para responder, «Sí, su señoría», cuando el juez le preguntó si aceptaba renunciar a su derecho a una lectura de cargos rápida. No presentó declaración. Por decisión judicial, los medios no pudieron grabar ni fotografiar directamente a Reiner durante la audiencia. El acusado se encontraba en un área cerrada del tribunal, detrás de un panel de vidrio, acompañado por un equipo de 3 abogados defensores. La Fiscalía acusó a Reiner de 2 cargos de descenso calificado en relación con el apuñalamiento mortal de sus padres. Los cargos incluyen una agravante especial por el presunto uso de un cuchillo, y el caso se clasifica como un caso de descenso agravado con circunstancias especiales, debido a las 2 descenso, declaró el martes en una conferencia de prensa el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman. Una condena por estos cargos conlleva una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de descenso, dijo Hochman. Su oficina aún no ha decidido si solicitará la pena de descenso y señaló que tendrá en cuenta las opiniones y deseos de la familia. Las ejecuciones en California están prácticamente paralizadas desde 2006, con una moratoria vigente desde 2019. Los casos que involucran a miembros de una familia se encuentran entre los más difíciles y desgarradores, debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados, añadió. Tras la comparecencia, su abogado, Alan Jackson, calificó el caso como una tragedia devastadora para la familia y dijo que existen cuestiones muy complejas y serias que deberán analizarse cuidadosamente a medida que avance el proceso. Surge más información sobre el día del incidente. Según un comunicado de prensa de la Fiscalía, las autoridades alegan que Nick Reiner apuñaló mortalmente a sus padres en la madrugada del 14 de diciembre en su casa de Brentwood antes de huir. Cuando la otra hija de los Reiner, Romy, que vive al otro lado de la calle, fue a ver a sus padres alrededor de las 3 de la tarde del domingo, descubrió sus cuerpos, según una fuente. Salió de la casa, se encontró a una amiga que se estaba quedando con ella y le pidió que llamara al 911, añadió la fuente. Los detectives hablaron con familiares y así se enteraron de que Nick Reiner se estaba quedando en una casa de huéspedes en la propiedad de sus padres. Pero no estaba allí cuando llegaron. Las autoridades también se enteraron de su historial de problemas con consumo de estupefacientes, así como de una discusión que había tenido con sus padres la noche anterior, según la misma fuente. De acuerdo con la información citada por la revista, la propia hija de la pareja, Romy, encontró a sus padres descensos en la vivienda. El reporte inicial señalaba que 2 personas habían sido halladas muertas en el domicilio del cineasta,
antes de confirmarse que se trataba de Reiner y su pareja. Versiones recogidas por varios medios, entre ellos TMZ, indican que las víctimas presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca. Aunque las autoridades no entregaron detalles completos a la prensa, se confirmó que la policía interrogó al hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años. En años recientes, la dinámica familiar había sido conocida públicamente, especialmente debido al testimonio de Nick sobre su experiencia con las adicciones. En 2016, relató a People su lucha con el consumo de estupefacientes, iniciada en su adolescencia y marcada por etapas de vida en situación de calle. Ahora, llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado a estar de nuevo en Los Ángeles, cerca de mi familia, comentó en aquella entrevista. Las autoridades policiales de Los Ángeles no han confirmado oficialmente que Rob Reiner y Michele Singer Reiner murieron a manos de su hijo, Nick, tal como diversas fuentes familiares confirmaron a People. Ninguna persona ha sido arrestada hasta el momento. No obstante, varios allegados a la familia señalaron que Nick, de 32 años, fue el responsable del descenso de las celebridades. Nick Reiner se encontraba en el domicilio al momento de la llegada de los servicios de emergencia. Los informes preliminares indicaron que la pareja presentaba heridas compatibles con un ataque de arma blanca, aunque no se informaron detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho. La familia pidió privacidad durante el proceso de investigación. Hasta el momento, las autoridades siguen recabando información en torno al caso y se desconocen los motivos detrás del descenso de los reconocidos miembros del sector artístico estadounidense. Rob Reiner alcanzó la fama como intérprete en la serie televisiva All in the Family, donde interpretó el personaje de Mike, Meathead, Stevie, y obtuvo 2 premios Emmy por su trabajo. Posteriormente, se consolidó en la industria como director, productor y actor. Su debut como director ocurrió en 1984 con This Is Spinal Tap. Entre las películas en las que participó como director destacan Stand By Me, 1986, The Princess Bride, 1987, When Harry Met Sally, 1989, Misery, 1990, y A Few Good Men, 1992. Además, sumó créditos como actor en cintas como Sleepless in Seattle, 1993, Bullets Over Broadway, 1994, The First Wives Club, 1996, y The Wolf of Wall Street, 2013. Rob Reiner y Michele Singer se conocieron durante la filmación de When Harry Met Sally, donde él ejerció la dirección. Contrajeron matrimonio en 1989 y tuvieron 3 hijos, Romy, Jake y Nick. Además, Rob era padre de Tracy, a quien adoptó durante su matrimonio anterior con la actriz y directora Penny Marshall. Detienen por el descenso al hijo del director de Hollywood Rob Reiner horas después del descenso de sus padres en su mansión de Los Ángeles. El reconocido director y actor de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados descensos en su mansión de Los Ángeles el domingo. Las autoridades investigan el caso como un aparente descenso, después de que la policía y los bomberos acudieran al domicilio de la pareja a la tarde del domingo, en Brentwood, un exclusivo barrio de la ciudad. Los cadáveres de ambos presentaban múltiples puñaladas, según informaron fuentes a CBS News, socio estadounidense de la BBC. Su hija Romy, de 28 años, fue quien halló los cuerpos del cineasta y su esposa en la mansión. Horas después, los agentes arrestaron y acusaron formalmente a Nick Reiner, otro hijo de la pareja. El acusado, de 32 años, se encuentra bajo custodia con una fianza de $4 millones estadounidenses, según los registros del Centro de Detención del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, LASD. Nick Reiner es el segundo de los 3 hijos de Rob Reiner y Michele Singer, conocido por haber sufrido graves episodios de adicción a las estupefacientes desde su adolescencia. El fallecido Rob Reiner es conocido por haber dirigido películas emblemáticas como The Princess Bride, La Princesa Prometida, This Is Spinal Tap, Stand By Me, Cuenta Conmigo, When Harry Met Sally, Cuando Harry conoció a Sally, Misery y A Few Good Men, Algunos hombres buenos. Su descenso fue confirmada el domingo por la noche en un comunicado de un portavoz de la familia. Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil, agregó.
La policía informó previamente de que un hombre de 78 años y una mujer de 68 fueron declarados descensos en el lugar, aunque las autoridades no identificaron de inmediato a las víctimas ni ofrecieron detalles sobre las circunstancias de sus fallecimientos. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles le dijo a la BBC que recibieron una llamada alrededor de las 3:38 de la tarde, hora local, solicitando asistencia médica en una vivienda del barrio de Brentwood, una zona en la que viven muchas celebridades. Detectives de la División Culpable del Descenso por Robo del Departamento de Policía de Los Ángeles también acudieron al lugar y abrieron una investigación por el descenso. En una conferencia de prensa celebrada la noche del domingo, la policía no ofreció detalles sobre las descenso ni sobre lo que encontraron al llegar a la vivienda. El subjefe Alan Hamilton señaló que ambos cuerpos permanecieron dentro de la casa más de 6 horas después de que se recibiera la llamada a los servicios de emergencia. Las autoridades tampoco precisaron qué tipo de lesiones presentaron las víctimas ni si encontraron alguna arma. Hamilton indicó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles será la encargada de determinar la causa de la descenso. Un genio de gran corazón. El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado en el que confirmó la descenso de Rainer y su esposa. Newsom dijo estar desconsolado por el fallecimiento de la pareja y describió a Rainer como un genio de gran corazón, responsable de muchas de las historias clásicas que tanto amamos. Rob Reiner, hijo del gran comediante Carl Reiner, comenzó su carrera en la década de 1960 y alcanzó la fama interpretando a Midget en la innovadora serie de televisión All in the Family en los años 70. El programa era una adaptación estadounidense de la comedia británica Till Death Us Do Part y le valió 2 premios Emmy. Reiner logró aún más éxito con la comedia de culto This is Spinal Tap, 1984, un falso documental que dirigió y en el que también interpretó al director en pantalla, Marty DiVergi. Ese fue el inicio de una serie de clásicos del cine hollywoodense dirigidos por Reiner, entre ellos, Cuenta conmigo, 1986, La princesa prometida, 1987, Cuando Harry conoció a Sally, 1989, Misery, 1990, y Cuestión de honor, o Algunos hombres buenos, 1992, esta última le valió una nominación al Oscar a Mejor Película. Se reunió nuevamente con el elenco de Spinal Tap para la esperada secuela a Spinal Tap 2, The End Continues, estrenada en septiembre. Como actor, también apareció en The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street, y Bullets Over Broadway, Balas sobre Broadway, así como en series de televisión como New Girl y The Bear. Entre quienes rindieron homenaje también se encuentran el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien afirmó que él y su esposa Michelle estaban desconsolados por la descenso de la pareja. Los logros de Rob en cine y televisión nos dejaron algunas de nuestras historias más queridas en pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo había una profunda fe en la bondad de las personas y un compromiso de toda la vida por poner esa creencia en acción. Junto a su esposa, vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos los que los amaron. Una persona amable, afectuosa y muy divertida. Muchos otros homenajes llegaron del mundo del cine y la televisión. Eric Idle, estrella de Monty Python, describió a Reiner como un hombre encantador. Por su parte, el actor John Cusack lo calificó como un gran hombre, mientras que Elijah Wood dijo estar horrorizado por la descenso de la pareja. James Woods, nominado al Oscar por su papel en el drama The Ghosts from the Past, Fantasmas del pasado, 1996, declaró estar desolado por este terrible acontecimiento. El comediante y director Ben Stiller lo describió como una gran pérdida. Spinal Tap es una de las mejores comedias jamás hechas, y la lista continúa. Era una persona amable, afectuosa y muy divertida. Josh Gad, actor de Frozen, lo definió como uno de los más grandes directores de nuestro tiempo. Era simplemente una persona hermosa. Rob Reiner y su esposa, Michele, eran 2 de las almas más amables y generosas que uno pudiera imaginar. Se preocupaba profundamente por quienes no tenían voz. Esta pérdida es devastadora. No puedo expresar cuánto duele. Los amamos, Rob y Michele. Gracias por todo lo que nos dieron. Reiner también cofundó la exitosa productora Castle Rock Entertainment. Estuvo casado con la actriz de Laverne y Shirley,
Penny Marshall, entre 1971 y 1981, y es padre adoptivo de la hija de Marshall, la actriz Tracy Rayner. En 1989 se casó con Michele Rayner, actriz, fotógrafa y productora, con quien tuvo 3 hijos. Michele fue propietaria de la agencia de fotografía y productora Rayner Light. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el hecho como una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país, y rindió homenaje a la labor de la pareja en el desarrollo infantil y la defensa de la comunidad LGBTQ+. Las contribuciones de Rob Reiner repercuten en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica. Reiner también fue un activista comprometido con causas sociales y políticas, así como con candidatos del Partido Demócrata. Rob Reiner y su esposa, heridas en el cuello por no decirlo tan agresivamente en su domicilio, su hijo de 32 años ha sido detenido y acusado de descensos. Sus cuerpos fueron hallados este lunes en su casa y, según medios estadounidenses, la hija menor del matrimonio ya apuntó hacia su hermano. Rob Reiner fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos. Las palabras del gobernador de California, Gavin Newsom, resumen bien el sentir de amigos, familiares y aficionados al cine de Rob Reiner, degollado el domingo por la noche en su casa de Los Ángeles junto a su mujer, Michele Reiner, de acuerdo al portal TMZ. El hijo de la pareja, Nick Reiner, un joven de 32 años con problemas de estupefacientes y salud mental en el pasado, podría haber sido el responsable del descenso de sus padres. Ha sido detenido por la policía, está en prisión bajo fianza de $4 millones y ha sido acusado del descensos, informa Reuters de fuentes policiales. Reiner y su hijo habían trabajado juntos en una película, Bain Charlie, basada en la experiencia de Nick con la adicción a la heroína, los centros de rehabilitación y su vida en las calles, sin hogar durante un tiempo. Aún no hay una explicación oficial de lo sucedido en casa de los Reiner el domingo por la noche, pero se habla de una discusión previa a los apuñalamientos. TMZ ha explicado que la hija de ambos fue la que encontró los cadáveres y que un miembro de la familia sería el responsable del descenso. Todo apunta a Nick. Hasta su casa se han acercado 2 de los amigos más cercanos del director de 78 años, Billy Crystal, protagonista de la comedia más importante de Reiner, Cuando Harry encontró Sally, y Larry David, con quien colaboró en Curb Your Enthusiasm. A Crystal se le saltaban las lágrimas al llegar al domicilio del realizador, según testigos cercanos. Es solo una muestra de la conmoción que ha causado en Los Ángeles el descenso de un hombre entrañable y cercano, no solo por los filmes que conectaron con millones de espectadores en todo el mundo. Títulos como Cuenta conmigo, La princesa prometida o Flipped, sino por su activismo político, activo durante décadas en la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación preescolar gratuita o las sanciones a las grandes tabacaleras. Era un antitrampista convencido. Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele, escribió en X el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla. Roseanne Barr, la comediante conocida por la sitcom Roseanne, dijo estar absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarse del descenso de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras, agregó. Desde un principio todo apuntaba a una disputa familiar. Ya el domingo por la noche, la policía había señalado que no estaban buscando a nadie como sospechoso ni como persona de interés, y que no lo harían hasta que concluir sus investigaciones y avanzar en el proceso. Tampoco que la entrada de la casa hubiera sido forzada. La llamada a la policía de Los Ángeles se produjo sobre las 3:30 de la madrugada de la tarde a raíz de un incidente en el 200 de la avenida Chadbourne, en Brentwood, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. TMZ apunta que la hija menor, Romy Reiner, avisó a la policía que uno de los miembros de la familia era peligroso. No es la primera vez, revelan que Nick ya había violentado a Rob Reiner y al resto de la familia. Un amigo cercano a la familia aseguró que en el pasado Nick ya había actuado de forma violenta hacia sus padres. Su propia hermana y una excompañera de clase lo catalogaron como un hombre peligroso.
El descenso de Rob Reiner y de su esposa Michele a manos de su hijo Nick se ha convertido en una tragedia que deja con muchas dudas sin responder y de las cuales la policía de Los Ángeles, California, ya se está encargando. En medio de las investigaciones de las autoridades, siguen surgiendo detalles, rumores, teorías y hasta declaraciones de personas cercanas a la familia que ayudan a entender qué fue lo que ocurrió el pasado fin de semana. Los detalles que se conocen previo al descenso supuestamente cometido por Nick Reiner indican que él y sus padres asistieron el sábado a una fiesta navideña de Conan O'Brien en la que tuvieron una acalorada discusión a gritos. Al día siguiente Romy, hija de Rob y Michele, encontró los cuerpos de sus padres y solicitó ayuda a las autoridades. En medio de las declaraciones que medios locales han conseguido de amigos, personas cercanas o exempleados de la familia sugieren que el ya detenido hijo de Rob tenía un comportamiento violento, presuntamente ocasionado por sus problemas de adicción a las estupefacientes. Un amigo mencionó que lo ocurrido el domingo no fue el primer incidente violento de Nick hacia sus padres, pues sabe que en el pasado ya habían tenido altercados como este. Pero las declaraciones de personas cercanas o que convivieron con la familia dan a entender que detrás del descenso estaría el resentimiento que Nick sentía por su padre y por su abuelo al no tener el mismo éxito que ellos alcanzaron. Creo que Nick realmente estaba resentido con su padre, o tal vez se odiaba a sí mismo, por no ser tan talentoso, prolífico o querido como su padre o su abuelo, dijo una fuente cercana a Page Six. Sobre esto último, el propio Nick admitió en una entrevista de 2018 haber destrozado la casa de sus padres como consecuencia de este arrebato de impulsos, según recuerda The New York Post en una cita de una visita a un podcast que Reiner realizó. No es gran cosa, me puse como un loco con estimulantes, creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días, contó Nick al podcast Dopey, antes de confesar. Empecé a pegarle a algunas cosas en mi casa de huéspedes. Romy, hija de Rob y Michele, fue quien encontró los cuerpos de sus padres tras ser asesinados en su mansión de Los Ángeles y según indican medios locales, ella fue quien pidió a los agentes que tomaran a su hermano Nick como sospechoso del crimen al ser un hombre peligroso. Por su parte, The New York Post pudo conversar con una ex compañera de Nick que dijo que al enterarse del descenso del actor y de la fotógrafa, supo instantáneamente que él era el responsable del caso. Y con esto llegamos al final de este vídeo sobre el trágico deceso de Rob Reiner, legendario director y actor, y su esposa Michele Singer Reiner, quienes fueron encontrados sin vida en su hogar en Los Ángeles. La autopsia determinó que ambos decesos causa de múltiples heridas por objetos cortantes y que las autoridades han calificado el caso como un deceso, con su hijo siendo acusado en relación con estos hechos. Una noticia que ha conmovido al mundo del cine, la televisión y a sus seres queridos. Rob Reiner deja un legado inmenso a través de películas inolvidables, personajes memorables y una carrera que influyó en generaciones. Si este vídeo te ayudó a comprender lo ocurrido, suscríbete al canal, dale like, comenta con respeto y únete como miembro para apoyarnos a seguir trayéndote las noticias más importantes y completas. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Reiner fue arrestado esa misma noche en el área de Exposition Park, cerca del campus de la Universidad del Sur de California, informó el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, quien agregó que no opuso resistencia. La salud mental de Nick Reiner podría ser un tema en el juicio. Según Hoffman, la salud mental de Reiner podría ser un tema relevante en las audiencias del caso. Tras la lectura de cargos, si hay pruebas de enfermedad mental, estas se presentarán ante el tribunal con el nivel de detalle que la defensa considere oportuno. El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, se negó a confirmar si Reiner se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia en el momento de su arresto. Reiner ha hablado públicamente de sus problemas con consumo de estupefacientes, incluyendo periodos de rehabilitación y, en ocasiones, de indigencia. En 2015, coescribió la película Vain Charlie, inspirada libremente en sus experiencias con la adicción y dirigida por su padre. Durante la gira de promoción, Reiner apareció a menudo junto a su padre para hablar de cómo sus experiencias personales influyeron en la historia. Durante una aparición conjunta en la serie de charlas, Build, de AOL, Rob Reiner calificó el proyecto como lo más personal que he hecho nunca. Los comentarios de Trump. En declaraciones en la oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
repitió su afirmación de que Rob Reiner era una persona trastornada y muy mala para nuestro país, repitiendo una publicación anterior en redes sociales. Los comentarios generaron una rápida condena, incluso de varios legisladores republicanos. Michelle Obama dice que ella y Barack iban a ver a los Reiner la noche en que murieron. El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, habían planeado ver a Rob y Michelle Reiner la noche en que murieron, dijo la ex primera dama en Jimmy Kimmel Live. Los conocemos desde hace muchos años y se suponía que íbamos a verlos esa noche, anoche, y recibimos la noticia, le dijo Michelle Obama a Jimmy Kimmel durante la transmisión del lunes por la noche. Déjame decir esto. A diferencia de algunas personas, Rob y Michelle Reiner son de las personas más decentes y valientes que uno podría conocer. No están trastornados ni son locos, afirmó. Siempre han sido personas apasionadas en una época en la que no hay mucho coraje. Sus declaraciones se producen después de que el presidente Trump calificara a Rob Reiner de persona trastornada, que era muy mala para nuestro país, tras su descenso, lo que generó una rápida condena tanto de republicanos como de demócratas. Familia de Rob Reiner y Michelle Singer rompe el silencio tras la descenso de la pareja. Estamos devastados. El cineasta y su esposa fueron hallados descensos en su casa. Su hijo Nick permanece bajo investigación policial por el crimen. La familia de Rob Reiner y su esposa Michelle Singer Reiner emitió un comunicado en el que expresó su pesar tras la descenso de la pareja, ocurrida el domingo 14 de diciembre. Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michelle y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina, y solicitamos privacidad en este momento increíblemente difícil, manifestó la familia a Variety. El domingo por la tarde, cerca de las 3:30 de la tarde, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue llamado a la residencia de la pareja para asistir a una emergencia médica, según confirmó uno de sus portavoces a People. Al llegar, los servicios de emergencia hallaron a Rob Reiner, de 78 años, y a Michelle Singer Reiner, de 68, sin vida dentro de su domicilio en Los Ángeles. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.